Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a un escritor búlgaro, es la primera vez que leemos a un escritor de esa nacionalidad aquí en el canal. Su nombre es Georgi Gospodinov y en su país natal, en Bulgaria, es un escritor muy popular. Tiene publicados alrededor de 15 libros, entre novelas, poesía, ensayo, teatro, es decir, abarca varios géneros. También tiene 4 libros de relatos, pero en español solamente tenemos disponible sus 3 novelas, tituladas Novela Natural, Física de la Tristeza y Las Tempestálidas, y recientemente, apenas un mes atrás, la editorial española Impedimenta ha publicado por primera vez en español uno de sus 4 libros de relatos. Se trata Acerca del robo de historias y otros relatos. Tanto este libro como las 3 novelas que han sido traducidas al español fueron traducidas por la traductora María Bútova. Con su última novela, Las Tempestálidas, el año pasado, en 2023, Gospodinov obtuvo el International Book Award, es decir, el premio Booker de Estados Unidos, en su versión de libro internacional. Además, ha obtenido con sus 3 novelas una multitud de premios, tanto en su Bulgaria natal como en distintos países, ya que también se encuentra traducido a una veintena de idiomas. En fin, como digo, es un escritor muy popular en su país, y gracias a proyectos como aquí en la Unión Europea se dan de subvenciones estatales para la traducción de algunos idiomas que no son tan populares mundialmente, digamos, que podemos leer en castellano a Georgi Gospodinov y conocer un poco más de esa literatura un tanto extraña para nosotros. Entonces, yo, para presentaros a este escritor, voy a leer Acerca del robo de historias y otros relatos, un cuento titulado Alma viviente. El peral más dulce crecía en la tumba de Austru. Lo había descubierto el viejo, y una vez superado el gran calor, cuando agosto entraba en su segunda mitad, justo después de la Asunción, ya no podía estarse quieto. Agarraba su morral, una botella de raquia, algo de aceite para el candil, unas cerillas, y partía hacia el cementerio. Era el último que quedaba vivo en el pueblo, pero no se quejaba. De todos modos, tampoco tenía a quién. El siguiente pueblo no estaba lejos. Allí había unos 35 o 36 hogares aún vivos y una taberna que el viejo frecuentaba con asiduidad. Ahora yo soy el alcalde, yo soy el guardabosques, yo soy el pueblo, murmuraba el viejo para sí mismo. Si estiro la pata, el pueblo entero se va al cuerno. Su casa estaba justo en la linde, pegada al cementerio, y como el pueblo entero ya vivía allí, durante las noches ancianas e insomnes, él a menudo repasaba en su mente todas las tumbas. Intentaba evocar los rostros de los difuntos, repetía sus nombres, recordaba exactamente qué cruz se había torcido y cómo, cuál de ellas se había roto y ennegrecido por las lluvias. Así se pasaba las noches, contando tumbas en vez de ovejas, antes de caer en un sueño fugaz. Pero hoy era el día del peral de Austru, y tras coger el morrallito con la raquia y las cerillas, preparado desde la víspera, empujó a la vieja cabra delante de sí y entró en el cementerio. Este hacía tiempo que se había convertido en un jardín botánico asilvestrado. Antaño, cuando los vivos enterraban a sus muertos, solían plantar algún arbusto de boj y tulipanes o árboles frutales. Algunos habían agarrado y se habían convertido en grandes nogales, manzanos, ciruelos, guindos y perales. También había 2 higueras, un granado y hasta un laurel. Toda esta botánica le daba a la muerte un aire afrutado, aceptable y terrenal, como si a 2 metros bajo tierra el pueblo siguiera con sus quehaceres cotidianos, cuidando de su pequeña parcela. Y ese trabajo estaba dando sus frutos. El viejo creía en ello, pero sentía un cariño especial por el árbol de Austru. Todos los años daba grandes peras amarillas, jugosas y sanas, que se derretían en la boca y no eran tan ásperas como las otras. Austru, vuelves a tener una buena cosecha de peras, dijo al llegar a la tumba. Cogió el pequeño candil roto que él mismo había traído años atrás, le quitó las telarañas, sacó el aceite vegetal del morral, llenó el candil, encendió la cerilla y colocó el candil sobre la piedra. Luego abrió la botella con la raquia y vertió un poco sobre la tumba. La tierra, cuarteada por la sequía, sorbió la raquia con avidez. El viejo vertió unas gotas más. Bueno, Austru tenía sed, y bebió un buen trago. No era casualidad que el mejor de los perales hubiese agarrado justo en aquel sitio. Antes de marcharse, Austru había sido todo un maestro del injerto. Tenía buena mano. Palo silvestre que tocaba, palo silvestre que empezaba a dar buenos frutos. Cómo colocaba la púa, qué conjuros recitaba, nadie lo supo nunca. El caso es que los árboles que llevaban años sin producir volvían a florecer y sus ramas se doblaban bajo el peso de la fruta.
Se decía que también conocía remedios para las mujeres infértiles, y como era un hombre alto y apuesto, las malas lenguas insinuaban que a su paso no solo quedaban injertados los árboles. El viejo y Austru habían sido más íntimos que hermanos. Juntos habían pasado sus años mozos, juntos habían hecho el servicio militar y habían tomado como esposas a 2 hermanas. Austru se había marchado muy pronto, hacía 20 años ya. Padecía una enfermedad peculiar que nunca se supo lo que era y él mismo tampoco le hizo mucho caso. Le costaba respirar y resoplaba como una máquina de vapor. Está resoplando como el Austru, es decir, como el viento, decían los viejos. De ahí le vino el apodo. Pero Austru, a despecho de ellos, silbaba constantemente para ocultar su difícil respiración. De alguna manera le sacaba provecho al vapor de la máquina y lo convertía en silbido. Así se fue de este mundo, silbando. Lo último que oyeron los suyos junto a su lecho de muerte fue un silbido muy débil y lejano, como el de un tren que se evapora en lontananza. Austru tenía un defecto aparte de sus resoplidos. Era muy exigente con su mujer y la tenía muy controlada. En aquella época aún no se conocía la palabra celoso. Cuanto más lo miraban las mujeres de los demás, tampoco es que él se opusiera mucho, más sospechaba que su mujer cometía esos mismos pecados, y era terriblemente susceptible con ese tema. Todo eso pasó por la cabeza del viejo por enésima vez mientras llenaba su morral con las peras de Austru. Entonces se sentó, cansado, a la sombra del peral, ató la cabra a la cruz renegrida, dejó una pera junto al candil, sacó la navaja y cortó un trozo. Luego volvió a empinar la botella con la raquia sin olvidarse de verter antes unas gotas en la tierra. Bueno, Austru, ¿qué te cuentas?, dijo solo por iniciar la charla. No me das pena, ¿sabes? Y el viejo le contó que aquel verano había venido más seco que un escarzo. Tanto calor y tanta aridez eran algo inaudito. También le dijo que todo a su alrededor había quedado agostado, que el país entero estaba achicharrado como una mazorca, y con ese resistidero la cabrita estaba seca y no daba ni una gota de leche. Mientras envidiaba a Austru por dormitar plácidamente a la fresca, algo crujió detrás de la cruz. El viejo dio un respingo, como si hubiera oído la respiración familiar de su amigo. Una pequeña lagartija se deslizó entre las hierbas secas y durante unos segundos se miraron a los ojos con curiosidad. El viejo se rió y se santiguó, y la lagartija desapareció tan fugazmente como había aparecido. «Escupes sapos y culebras, ¿eh?», dijo el viejo y vertió unas gotas más en la tierra para apaciguar a Austru. Entonces se quedó en silencio, volvió a levantar la botella y continuó en voz baja, casi susurrando. «Escucha, Austru, he venido a hablarte de un asunto. Podría habértelo dicho antes, pero nunca encontraba el momento. Y ahora ya no me queda otra. Este invierno puede que también me vaya a criar malvas y este asunto permanecerá oculto para siempre. Y no quiero, porque estaré revolviéndome dentro de la tumba si no te lo cuento. Además, vete a saber a qué rincón del cementerio me van a arrojar. He vivido siempre en la linde del pueblo, y si aquí pasa lo mismo no será muy apropiado gritarnos de un extremo a otro del cementerio por algo así. Así que ahora escúchame y calla». El viejo dio otro sorbo y solo entonces dijo: «7 años después de que te fueras, acogí a tu parienta en mi casa y vivimos juntos 11 años. No vayas a ponerte furioso ahora. Habían pasado 7 años, ella estaba sola y yo también. No vivimos como marido y mujer, nunca le toqué un pelo. Austru, ¿me escuchas?». Austru callaba como si se hubiera quedado sordo, pero la pequeña llama del candil se puso a titilar con más fuerza. «No te lo dije antes porque sé lo picajoso que eres. Pero tu parienta era muy buena. Pasamos 11 años juntos, falleció el verano pasado. Cuando exhalaba el último suspiro tenía tu nombre en la boca. ¿Cómo?», decía, «¿cómo se lo voy a contar ahora? La tienes muy amedrentada, la mujer. Escucha, no la tomarás con ella en el otro mundo, ¿verdad? Si quieres, págala conmigo cuando vaya para allá. Yo lo aguanto todo, pero esa mujer es una santa, te lo digo yo». La cabrita descansaba tranquilamente junto a la lápida. La botella con la raquia ya estaba vacía. Se levantó un suave viento y el viejo, liberado del gran secreto, se durmió plácidamente apoyado en el peral. Durmió como no había dormido desde hacía mucho tiempo. Soñó que estaba muerto. Está muerto pero parece vivo. Está sentado bajo el peral, rodeado de campos que se extienden hasta donde alcanza la vista y todo arde con llamas azuladas. A su lado Austru está silbando, y en efecto es Austru, pero con ojos de lagartija. Tiene la mirada clavada en un punto y habla. «¿Ves, compadre, los fuegos del infierno?», le dice Austru sonriendo con sus ojos descoloridos. Y el fuego está a un paso de ellos. Una llama incluso le da un ligero mordisco al viejo en la oreja.
Abrió los ojos sobresaltado y vio el cementerio en llamas. El candil se había volcado, las hierbas secas alrededor ardían invencibles, la cabrita, asustada, tiraba del ronzal. El viejo se levantó de un brinco, desató la cuerda y ahuyentó la cabra. Entonces miró a su alrededor con impotencia, no se veía ni un alma viviente. Intentó pisar una pequeña llama que se dirigía hacia él, pero sus chanclos empezaron a echar humo y a oler a goma quemada. Los cardos crepitaban amenazadores y todo el camposanto se entregaba al fuego con evidente placer. Desesperado, el viejo pensó en correr a su casa por agua, pero en el tiempo que tardó en llegar, llenar el gran cubo con agua del pozo y arrastrarse a duras penas de vuelta, el fuego ya se había adueñado del cementerio y apuntaba hacia las últimas casas del pueblo. El viejo dejó caer el cubo al suelo, corrió hacia la valla del cementerio donde el fuego estaba más débil y empezó a repetir los nombres de los difuntos: Ivanque, Calle, Tanase, Austru, Dimcho el pequeño, Dimo el grande. Los llamaba como en una letanía, como cuando los enumeraba por las noches antes de quedarse dormido. No sabía por qué lo hacía, si para avisarles de que se levantaran y huyeran, o para animarlos a coger un cubo cada uno y apagar el fuego. No podía concebir que se quemaran mientras estaban allí, tumbados, inocentes e indefensos. Ya nada tenía sentido. Se dejó caer sobre una piedra y miró hacia la aldea. Vio cómo el fuego envolvía primero su casa, trepaba por sus muros torcidos, abrazaba los visillos y el marco de la ventana y se ensañaba con el cuarto. No sentía pena por las casas del pueblo. Sentado allí en la piedra repasaba en un rosario interminable los nombres de quienes habían quedado bajo el fuego del camposanto. Cuando al cabo de un rato atisbaron el fuego desde el pueblo vecino y llegaron los bomberos de la ciudad, ya de noche, solo para describir lo que se había quemado, encontraron a un anciano sentado en una piedra apartada del cementerio, ennegrecido por la ceniza, con las orejas chamuscadas, meneando rítmicamente la cabeza de tortuga y repitiendo: «Lo has quemado todo, Austru, todo, no queda ni un alma viviente». Este es el relato Alma viviente de Georgi Gospodinov. Espero que os haya gustado.